¿quién se acuerda qué estábamos viendo antes de salir de vacaciones, por así decirlo? Que estábamos viendo una serie, estábamos haciendo el estudio de una carta. ¿Alguien se acuerda qué carta era? Igual como el último episodio que vimos de esa serie, lo dio Lito también. ¿Tesalonicenses? Exactamente, Tesalonicenses. Bueno, hoy vamos a darle continuidad a, se puede decir que a los dos temas, tanto al tema de expansión como al estudio de la carta de Primera de Tesalonicenses. Así que si tienes ahí tu Biblia, ¿por qué no me acompañas a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2? Y bueno, ¿por qué te digo que vamos a darle continuidad también al tema de expansión? La semana pasada, Lito nos compartía este tema de expansión, de expandir nuestra mente, de expandir nuestra vida. Y nos decía, ¿qué necesitamos para tener expansión? Y bueno, lo que decía ella, que necesitamos disciplina, necesitamos valentía, abandonar el pecado. Y el día de hoy vamos a darle como otro enfoque a esta parte de expansión. Expandir, ¿quién me dice qué es expandir o qué es expansión? Exactamente, hacer más grande, que abarque más espacio, ¿no? Que se promueva, por así decirlo. Entonces, el enfoque que le vamos a dar el día de hoy a expansión es expandir a Jesús. En este año y el resto de nuestra vida, expandir el amor de Jesús, expandir el amor de Dios. Y este tema se titula, que vamos a ver el día de hoy, Tengo una misión. Así que yo sé que no es casualidad que tú hayas venido el día de hoy, que el Señor te haya traído el día de hoy hasta aquí. Y si tú estás aquí sentado, pues se podría decir ya te amolaste, porque el día de hoy, cuando tú cruces esa puerta, vas a salir con una misión en tus manos, con una misión que cumplir el resto de tus días. ¿Y cuál es esa misión? Bueno, pues expandir el amor de Dios, expandir el amor de Jesús a cualquier lugar que vayas. Y en este capítulo, en esta parte de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, igual te digo, la última vez que estábamos viendo este estudio de Primera de Tesalonicenses, Lito como que nos daba un contexto de el por qué estaba escrita esta carta. Entonces ya sabemos que Pablo era un expansor de la palabra del Señor. Iba a varias naciones, a varias iglesias y compartía de la palabra del Señor. Pero específicamente aquí en la iglesia tesalónica, a Pablo le gustaba mucho estar ahí porque los tesalonicenses realmente recibían con gozo la palabra que Dios mandaba a través de Pablo. Y en este capítulo, como te decía, Pablo hasta menciona que los quiere mucho, que los ama. En este capítulo en específico no es como los otros, es un poco diferente, porque no es que Pablo anuncie un mensaje o comparta la palabra del Señor, sino en este capítulo, ahorita que lo vayamos leyendo, tú lo vas a poder ver, Pablo abre su corazón. Las palabras que le externa a los tesalonicenses son palabras que Pablo externa de su corazón, de cómo se siente, de cómo estaba su corazón. Pablo, al relatar estas palabras, al decir estas palabras que les da a los tesalonicenses, como que se va describiendo o va narrando cómo es que él predica o cómo es que él se dirige cuando está en las iglesias. O sea, va diciendo, bueno, yo me manejo de tal forma, yo hago esto, yo me comporto de tal manera. Entonces yo te decía,
El Señor el día de hoy va a poner una misión en tus manos, que es expandir el amor de Dios. Pero en esta carta, a través de Pablo, podemos ver las características que hacen a un verdadero seguidor de Jesús. Las características que hacen a un verdadero expansor de la palabra de Dios. Así que lo vamos a estar revisando. Vamos a ir de dos en dos. Vamos a llegar hasta el versículo 10. Entonces, ¿alguien me puede leer los versículos 1 y 2? Nada más esos. ¿Quién me los lee? ¿Qué dice? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Gracias. Bueno, esta parte nada más vamos ahorita a leerla así muy superficialmente, igual para darte un poco de contexto. Más adelante vamos a profundizar más en esta parte, pero aquí Pablo les comienza diciendo que le dan, o sea, yo lo estoy parafraseando así en mi mente, lo que yo me imagino que pensaba Pablo, ¿no? Que le daba mucho gusto estar ahí porque ellos estaban acatando la instrucción del Señor, ellos estaban acatando lo que el Señor mandaba a través de Pablo. Y después menciona que fue la relación con los tesalonicenses fue todo lo contrario que la relación que tuvo en Filipos, que es donde venías. Y ya si tú te metes a investigar más a profundidad, pues encontramos que en Filipos Pablo fue torturado, fue encarcelado, lo corrieron, un montón de cosas sufrió. Y hasta aquí lo menciona, yo tengo la versión NBI y dice: y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Entonces, pues ahí Pablo literalmente está narrando que su paso en Filipos fue muy difícil. Pero te digo, vamos a dejar esa parte así ahorita y más adelante la retomamos. ¿Quién me lee los versículos 3 y 4? ¿Qué dicen? Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Gracias. Entonces, aquí vamos a comenzar a ver, vamos a ir paso por paso, a ver las características que podemos ver en un verdadero seguidor de Jesús. Entonces, comienza diciendo: nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Entonces, si quieres ir apuntando, la primera es: Pablo hablaba con la verdad. Yo me imagino que por esa misma razón que Pablo hablaba con la verdad, es que a lo mejor en muchos lugares no lo querían, a lo mejor en muchos lugares lo encarcelaban, lo torturaban, porque no les parecía o les incomodaba lo que Pablo estaba hablando. Pero de igual manera vemos que con los tesalonicenses, a pesar de que Pablo seguía hablando la verdad, aquí pues realmente acataron la instrucción del Señor, aceptaron las palabras de Pablo, pero Pablo en ningún momento dejaba de hablar con la verdad. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. El día que tú y yo le lleguemos a compartir a alguien del Evangelio, que sea la verdad. Si el día de mañana alguien se va a convertir a través de ti y de mí, que sea porque se transformaron por la verdad, que no sea porque se hayan transformado por mentiras, por manipulaciones, a lo mejor porque les endulces el oído. No, si alguien va a ser transformado, que sea transformado por la verdad que es el Evangelio. La siguiente, bueno, vamos a seguir. Ni procura engañar a nadie. Al contrario,
hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. O sea, imagínate, el día de hoy, quiero que prestes mucha atención aquí. El día de hoy, el Señor te está diciendo, en ti, que te he elegido, que te he aprobado, te estoy confiando el Evangelio. O sea, ¿te imaginas qué responsabilidad tan grande está poniendo en nuestras manos? Te estoy confiando el Evangelio. Te estoy confiando la Escritura que fue inspirada por mí. Y de verdad tú y yo aprovechamos ese Evangelio. De verdad tú y yo somos capaces de adentrarnos. De verdad tú y yo somos capaces de aprovecharlo tanto para nosotros como para bendecir a los demás. Y obviamente aprovechar el Evangelio, pues es claro, creo que está de más decirlo, es ejercer lo que está ahí escrito. Es ejercer las instrucciones que día a día el Señor nos manda a través del Evangelio. Si es que tú y yo tenemos el tiempo, nos tomamos el tiempo de tomar nuestra Biblia, aunque sea media hora de nuestro día. Pero entonces esa es la siguiente característica, que tú y yo, como expansores de la palabra, pues tenemos que tener conocimiento de lo que vamos a compartir. Tenemos que tener conocimiento de lo que vamos a hablar. Tenemos que estar preparados para lo que vamos a decir, para lo que vamos a hablar. O sea, yo no creo que Pablo llegara a las naciones a predicar sin conocimiento, sin un estudio previo. O sea, obviamente ya en el momento es el Espíritu quien nos guía y todo, pero tiene que haber una preparación previa, tiene que haber una dedicación al Señor previa. Y sigue diciendo, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Ese es el siguiente punto, agradar a Dios. Y yo estoy segura que Pablo en todo momento buscaba agradar a Dios y no a los hombres. Por algo, en muchos lugares no lo querían. Por algo, en muchos lugares, Pablo era rechazado. Por eso en muchos lugares lo corrían, lo encarcelaban, lo azotaban. Porque en todo momento, Pablo buscaba agradarle al Señor únicamente. Y tal vez el hecho de que tú y yo le agrademos al Señor muchas veces va a ir en contra de lo que está bien en esta tierra. Muchas veces para agradarle al Señor tenemos que dejarle de agradar a algunas personas. Tenemos que dejarle de agradar a seres y a cosas que habitan en esta tierra. Vamos a seguir. ¿Quién me lee 5 y 6? ¿Qué dice? Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Gracias. Entonces, aquí dice, como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Y a lo mejor tú dirás, ay no, ¿cómo crees? Yo nunca haría eso, yo nunca predicaría para sacarle dinero a la gente. Ok, pero a lo mejor no
a la gente le exigimos cosas, pero al Señor, el hecho de que tú y yo le entreguemos nuestra vida, yo te pregunto, contéstate tú mismo, al Señor no le exigimos, al Señor no hemos llegado a exigirle que nos recompense por lo que hacemos, hemos llegado a exigir o a tener el pensamiento que lo que hacemos es para recibir una recompensa, es para recibir algo a cambio. Y aquí podemos ver a través de estas palabras de Pablo, que dice que nunca han recurrido a las adulaciones y a las excusas para obtener dinero, pues vemos que Pablo tenía una intención genuina, una intención desinteresada. Lo que él hacía, no lo hacía porque quisiera recibir algo a cambio, no lo hacía porque quisiera un premio, porque quisiera las bendiciones del Señor. Si Pablo era un expansor de la palabra, era primera por agradecimiento a su Señor, por haberlo elegido, por haberlo salvado, por haber elegido su vida. Y segunda, pues únicamente porque lo amaba, porque amaba al Señor, porque quería agradarle a Él y no a los hombres. Y esa es la mentalidad que tú y yo deberíamos de tener todos los días. Si vamos a tener actos de bondad, si vamos a ayudar a otros, si vamos a compartir la palabra, si vamos a despojarnos un momento de nuestro tiempo para dedicárselo al Señor, que no sea porque queremos algo a cambio, que no sea por una situación de interés, que no sea porque esperamos que después el Señor nos recompense esas acciones, que sea únicamente porque lo amamos, que sea únicamente porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque si nos ponemos así, o sea, si pudiéramos tener como una discusión con el Señor así de, ay Señor, pero si yo hice esto, y que el Señor nos pudiera contestar, ah, pero tú hiciste esto, y que nosotros, ah, pero yo hice eso, y el Señor, ah, tú hiciste esto. O sea, ¿quién crees que ganaría en esa competencia? O sea, ¿de verdad crees que serían más las veces que hemos vencido a la tentación? ¿Serían más las ocasiones que nos hemos despojado de nuestro tiempo para agradar al Señor que las veces que hemos tropezado, que las veces que hemos preferido otras cosas antes que el Señor? O sea, la realidad es que tú y yo no merecemos nada. La realidad es que tú y yo no estamos en posición alguna para reprocharle o para exigirle algo al Señor. Y la siguiente parte es parecida, dice, tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Y pues así debe ser, o sea, lo volvemos a mencionar. Nuestro propósito tiene que ser agradarle a Dios. Nuestro propósito no tiene que ser agradarle a los hombres. Muchas veces lo que tú y yo vamos a decir a la gente no le va a gustar. Muchas veces nuestra manera de actuar a los demás no les va a gustar. Pero mientras tú y yo agrademos al Señor, ese tiene que ser nuestra recompensa, esa tiene que ser nuestro premio máximo, el hecho de que tú y yo agrademos al Señor. Ahora, tampoco se trata de que tú y yo nos convirtamos en Dios, por así decirlo. Si tú y yo vamos a compartir de la palabra, no es para que la gloria y la honra sea para nosotros. No es para que las adulaciones, para que todas las palabras bonitas, la honra y el agradecimiento sean para nosotros. Este capítulo se llama Ministerio de Pablo en Tesalónica. Y tú y yo tenemos que comprender que cuando tú y yo somos parte de un ministerio, es porque somos instrumentos. No es porque tú y yo hagamos algo. No es porque tú y yo obremos. Es porque el Señor nos está utilizando. O sea, tú y yo día a día tenemos que recordar
que tú y yo nada más somos instrumentos, que tú y yo somos instrumentos que el Señor usa cada día. Así que si tú y yo únicamente somos instrumentos, no tenemos por qué recibir ningún reconocimiento, no tenemos por qué recibir ninguna gloria, ninguna honra, nada. Tú y yo únicamente somos instrumentos del Señor. ¿Quién me lee 7 y 8? ¿Qué dice? Más bien demostrarnos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Gracias. Entonces es lo que te decía hace rato, que Pablo menciona que específicamente a los tesalonicenses los amaba, que la relación con ellos iba más allá que solamente compartirles el mensaje. Él realmente creó una hermandad con ellos. Y aquí este versículo, el 7, fíjate cómo comienza, quiero que pongas mucha atención. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. O sea, fíjate lo que Pablo está diciendo. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. O sea, realmente Pablo aquí básicamente está diciendo, o sea, yo como apóstol de Cristo y ustedes al creer todo lo que yo les estoy diciendo, o sea, yo fácilmente pude llegar aquí y manipularlos, pude llegar aquí y decirles todo lo que yo quisiera a mi conveniencia para que la gloria fuera para mí. O sea, yo pude llegar aquí y decirles, y yo sé que ustedes me iban a creer e iban a hacer lo que yo quisiera. O sea, él está diciendo, yo pude ser exigente con ustedes. Yo pude obtener lo que yo hubiera querido de ustedes. Sin embargo, dice que fue todo lo contrario, que los abrazó, que los amó, los trató con delicadeza. Y aquí pone un ejemplo de que como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, dice, aunque yo pude haber abusado de ustedes, aunque yo tenía realmente la capacidad de abusar de ustedes, hice todo lo contrario. Hice todo lo contrario, yo los amé, los abracé, los protegí como una mamá amamanta a su hijo. Y después dice, creé una relación con ustedes. Cuando dice, le compartí con ustedes el Evangelio, pero más que eso, compartí mi vida porque los amo, porque los amamos. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, aquí esta parte me gustó mucho. Te repito, es un capítulo donde Pablo abre su corazón, externa palabras que venían de su corazón. Y aquí podemos ver que Pablo no era nada superficial. Pablo era muy profundo. Pablo era totalmente entregado al Señor. Era totalmente entregado, era totalmente apasionado con la misión que el Señor ponía en su vida. Y así es como tú y yo deberíamos de ser, o sea, no solamente algo superficial, o sea, que nuestra mentalidad no sea, ay, es que lo voy a hacer, pero pues nada más porque lo tengo que hacer. O sea, lo voy a hacer, pero pues nada más porque pues, no tengo de otra. No. O sea, que realmente nuestro pensamiento y nuestro corazón, cada vez que vamos a realizar un acto para el Señor, que sea con un corazón genuino. Que sea que el hecho de seguir a Jesús, el hecho de que tú y yo le entreguemos nuestra vida al Padre,
que sea algo que a ti y a mí nos apasione, que sea algo que a ti y a mí nos llene de gozo cada día, que sea algo que a ti y a mí sea nuestra razón de vivir para levantarnos todos los días. O sea, que no nada más sea algo superficial, sino que podamos profundizar todos los días en la misión que el Señor está poniendo en nuestra vida. Y claro, que donde sea que nos paremos, que aunque hay veces que es muy difícil, que donde sea que tú y yo nos paremos, que podamos amar a los otros, que podamos amar a toda la gente que nos rodea. Así como Pablo dice que no solamente era el evangelio lo que compartía con ellos, sino que era su vida entera, porque los amaba. Que sea lo que tú y yo podamos decir en cada lugar que nos paremos: los amo, los amo. Tenemos que quitarnos, despojarnos totalmente de la superficialidad, porque si tú y yo vivimos en superficialidad, pues realmente nuestro corazón nunca se va a llenar. Nuestro corazón nunca se va a saciar, porque no vamos a estar cumpliendo verdaderamente con la misión del Señor. ¿Quién me lee 9 y 10? ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Gracias. No manches, esta parte yo creo que es la más complicada de esta misión. Dice, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios. Eso es algo que nos tiene que quedar claro. Que el hecho de que tú y yo seamos expansores de la palabra de Dios nos va a costar trabajo, nos va a fatigar. Van a haber días que ya no sepamos para dónde movernos, días que estemos cansados, que estemos hartos, y va a ser algo inevitable. Y dice, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. O sea, es lo que te digo, o sea, es retomar lo de antes, que no les sacaban dinero, no abusaban de ellos trabajaban para sí mismos, para proveerse a sí mismos, no abusaban de a dónde iban a pararse a predicar. Pero fíjate lo que dice en el versículo 10. Dios y ustedes son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, de una forma santa, justa e irreprochable. O sea, imagínate qué valor de Pablo y qué seguridad. O sea, Pablo estaba seguro que en ningún momento se había comportado de una manera que no debía. O sea, él tenía tanta la seguridad que es capaz de decir: Dios y ustedes son testigos que yo me he comportado de una manera santa, justa e irreprochable. ¿Tú y yo podríamos decir eso? O sea, tú y yo podríamos llegar a nuestra casa y decir: yo me he portado de una manera santa, justa y irreprochable. Podríamos llegar así a cualquier lugar y yo me he portado de una manera santa, yo siempre he sido justo. O sea, ¿de verdad tendríamos la capacidad de decir eso? ¿De verdad vivimos de tal manera que podemos llegar a cualquier lugar y decir: tú eres testigo que yo me he portado de una manera justa?
¿Y por qué este punto es de los más importantes? Porque imaginemos que nuestra vida es un video, o bueno, nuestras acciones son un video. Y todo lo que tú y yo hablamos es un audio. Entonces, el audio y el video siempre tienen que concordar. No podemos hablar una cosa y comportarnos de otra manera. La mejor manera en que tú y yo podemos predicar a la gente que nos rodea es con el ejemplo. O sea, porque ¿de qué serviría que tú y yo en nuestro hogar a lo mejor llegáramos a predicar de amor, de paz, si tú y yo no reflejamos eso? ¿De qué serviría que tú y yo a nuestro hogar o a cualquier lugar llegáramos a hablar de disciplina si tú y yo somos unos flojos, desobligados, irresponsables? ¿De qué serviría que habláramos todo eso? ¿Te imaginas el día que alguien agarre valentía y te diga, oye, pero tú dices esto, pero tú actúas de tal manera? Oye, tú predicas así, tú hablas tanto, pero tú haces todo lo contrario. Entonces, ¿qué es algo con lo que tú y yo tenemos que trabajar sí o sí? Si queremos ser expansores de Jesús, antes de hablar lo que sea que vayamos a hablar, tú y yo tenemos que ponerlo en práctica antes. Tú y yo tenemos que practicar antes lo que vamos a hablar. ¿Para qué? Nuestra misión, una parte de nuestra misión, es que tú y yo podamos decir lo que decía Pablo, que es muy complicado, sí es muy complicado. Que tú y yo podamos llegar a un lugar y decir, ustedes son testigos, que la manera en que yo me comporto es de una manera justa. O sea, de verdad, a veces no sé si te ha pasado, no tenemos valor a lo mejor para compartir un mensaje por todo lo que sabemos que tú y yo hacemos. Y créeme que es una limitante para que tú y yo podamos compartir el mensaje del Señor, porque hay un remordimiento de es que cómo yo voy a hablar de esto si aún no lo he sanado, si aún no lo he podido dejar, si aún no me he podido apartar de eso. Entonces, pues si no estamos poniendo en práctica lo que tú y yo hablamos, a lo mejor si no estamos poniendo en práctica la versión que tú y yo somos aquí, si es diferente la versión que tú eres aquí a la versión que eres en tu hogar, que eres en tu trabajo, que eres en tu escuela, si son diferentes las versiones, pues hay que trabajar. Hay que trabajar porque te vuelvo a repetir, aunque no quieras, ya tú sabrás de qué manera lo tomas, si de verdad lo tomas o lo avientas o lo dejas en el olvido. Pero el Señor, el día de hoy, está poniendo una misión en tus manos. Está poniendo una misión, y no solo para este año, para el resto de tu vida. ¿Y cuál es tu misión? Que seas un expansor de la luz de Jesús. Pero te vuelvo a repetir, la mejor manera en cómo tú puedes expandir el amor de Dios es con tus acciones. Es la mejor manera en cómo tú puedes hablar de Jesús. Y ya para terminar, ahora sí vamos a regresarnos a los versículos 1 y 2. Ya habiendo visto cómo es que Pablo se comporta a la hora
de ser un expansor de la palabra de Dios. O sea, yo no creo, yo estoy segura, que esta manera en como Pablo narra que se comporta con los tesalonicenses es la misma manera en cómo se comporta cuando fue a Roma, cuando fue a predicar a los corintios, cuando estuvo en Filipos. O sea, yo no creo que aquí haya sido de esta manera y en otro lugar de otra manera. O sea, Pablo en todo momento aplicó estas características. Habló la verdad, buscó agradar a Dios y no a los hombres, no los manipuló, no se aprovechó de ellos. O sea, todas esas características Pablo las aplicó en cualquier lugar al que él fue a predicar. Pero, te decía, aquí vemos que él cuenta que en Filipos pues no lo aceptaron, lo tomaron de a loco, lo rechazaron, lo corrieron, lo encarcelaron, lo torturaron. Y a pesar de eso él siguió, a pesar de eso él continuó. Pero, ¿por qué es tan importante esta parte? Tú y yo podemos cumplir al pie de la letra estas características. Tú y yo las podemos cumplir así a la perfección. Y aún así, van a haber lugares donde vamos a ser rechazados. Van a haber lugares donde no nos van a hacer caso. A lo mejor va a haber gente que se va a alejar de nosotros. No sé, a lo mejor va a haber gente que va a buscar herirnos, que va a buscar azotar nuestro corazón. A lo mejor va a haber gente que nos va a tomar de a locos, que no nos va a aceptar. Pero, ¿sabes qué? A pesar de eso, claro que la bendición puede ser para mucha gente, pero el hecho de que tú cumplas con la misión que el Señor está poniendo en tus manos, la principal bendición no es para las demás personas. La principal bendición de que tú cumplas con lo que el Señor te está poniendo el día de hoy en tus manos, la principal bendición es para ti. La principal bendición es para tu vida. Y créeme, yo creo que en este punto, ya de los que estamos aquí, te decía, a lo mejor nos van a llamar locos, pero yo te lo puedo decir, esa locura ya en este punto de mi vida es lo que me da fuerza para levantarme. Es lo que me da fuerza para luchar. Y te vuelvo a repetir, tal vez van a haber días que nadie va a tener empatía con nosotros, ¿eh? Van a haber días que a nadie le va a importar la condición de nuestro corazón. Va a haber días que tú y yo podremos estar destrozados, con el corazón deshecho, con el alma hecha trizas, y aún así, tú y yo tenemos que continuar. Aún así, tú y yo tenemos que forjar la capacidad de continuar, de ir adelante, sabiendo que no es en nuestras fuerzas, que es en la fuerza del Señor. Y te voy a decir algo, tú y yo tenemos que comprender que en esta vida nada nos pertenece, ni siquiera nuestra propia vida. Tú y yo no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar. Y el día que tú y yo estemos delante de la presencia del Señor,
El día que tú y yo tengamos que entregarle cuentas al Señor, esto es lo que le vamos a entregar. Esto es lo que le vamos a entregar el día que el Señor nos diga, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di en la tierra? ¿Qué hiciste con el tiempo que te regalé en la tierra? ¿Lo aprovechaste o lo desaprovechaste? Hoy estás dispuesto realmente a aprovechar tu vida. ¿Estás dispuesto a darle un sentido verdadero a tu vida? Porque lo demás es pura superficialidad. En esta tierra, lo único que realmente vale la pena es que tú y yo podamos entregarle nuestra vida al Padre. Lo único que realmente va a llenar nuestro corazón es que tú y yo podamos entregarle nuestra vida al Señor. Y te repito, a lo mejor ni siquiera nadie se va a convertir a través de nosotros, ¿no? Como Jeremías. Él luchó, nadie se convirtió a través de él. Pero yo no creo que por eso Jeremías esté en el infierno. O sea, al final él cumplió con la misión que el Señor le dio. Él cumplió con lo que el Señor le encomendó, que fue su voluntad que nadie se convirtiera o fue otra cosa. Pero pese a las circunstancias, tú y yo tenemos que avanzar. ¿Que va a ser difícil? Claro que va a ser difícil. Claro que va a ser complicado. Pero tú y yo hemos sido llamados para ser expansores de la palabra del Señor. Así que ya lo sabes, el día de hoy tú vas a salir con una misión en tus manos. Y ya sabes qué puede pasar, que a lo mejor vas a sufrir. Bueno, no a lo mejor, es un hecho, vas a sufrir. Va a ser difícil. Vas a tener que luchar. Vas a tener que despojarte de tus propios sueños. Vas a tener que morir a ti mismo para cumplir con esta misión. Vas a tener que tener valentía. Van a haber días que vas a tener que sacar fuerza de quién sabe dónde. Pero créeme que va a valer la pena el que tú le entregues tu vida al Señor. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos en esta tarde?